Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. La Ouija, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Soy de la Ciudad de México y esta es mi experiencia. Todo comenzó cuando mi papá decidió comprar una casita a las afueras de la ciudad. La casa era bastante grande y estaba a muy buen precio. De hecho, le quedó algo de dinero para hacerle algunos arreglitos. Mis hermanos y yo nos resistíamos a mudarnos tan lejos, ya que siempre hemos vivido cerca del centro. Por su parte, mi mamá estaba fascinada con la idea de por fin tener su casa propia. Aceleramos la mudanza y todo transcurría de lo más normal. Lo único bueno de esa casa es que cada uno de mis hermanos y yo tendríamos nuestra propia habitación. Ese día fue bastante ajetreado, así que al final del día todos estábamos muy cansados. Mi papá trajo algunas pizzas para cenar. Estábamos en medio de una pequeña discusión por quién ocuparía las habitaciones, cuando sin motivo alguno se cayó un alterón de platos que se encontraba encima de una mesita de la cocina. En ese momento todos nos quedamos callados. Fue un silencio bastante perturbador. Cuando mi mamá comienza a buscarle la lógica para tratar de tranquilizarnos, mi hermano mayor, que siempre le ha gustado los temas paranormales, dice que mañana pedirá una ouija prestada para estar seguros que no hubiera fantasmas. Todos lo tomamos a broma y lo retamos para hacerlo al día siguiente. En la mañana Carlos, que es mi hermano mayor, salió a pedirle prestada la tabla a un compañero de la universidad. Al cabo de mediodía ya se encontraba de regreso en la casa. No lo podíamos creer. La había conseguido. Le pedimos jugar enseguida, a lo que nuestra petición fue negada. No lo usaríamos hasta que estuviéramos todos. Ese fue el trato. Por la noche que llegó mi papá, ya teníamos todo listo para empezar. Nos sentamos alrededor de la tabla, mis dos hermanos, mis padres y yo. Dijo que papá y él lo harían primero. Colocaron sus dedos sobre el triángulo y empezaron a preguntar que si se encontraba alguien en la habitación. Estábamos un poco nerviosos, ya que una de las puertas se cerró de golpe sin motivo alguno. No había corrientes de aire ni nada por el estilo. Preguntamos nuevamente sin obtener respuesta, a lo que mi padre, ya enfadado, nos dijo que nos fuéramos a cenar, que aquí no había nada de fantasma. Pero en cuanto quitó los dedos del triángulo, comenzó a moverse tan velozmente que fue imposible leer lo que decía. Mi hermana, asustada, aventó la tabla al suelo. ¿Qué demonios fue eso?, Carlos preguntó. Mi papá, molesto, creyendo que mi hermano lo había hecho. No lo sé, dijo muy asustado. Eso es solo que no dejaba de moverse y no supe qué hacer. Entonces mi madre la levantó del suelo y comenzó a preguntar: ¿hay alguien en este momento con nosotros? Sí, marcaba el cursor. Todos nos mirábamos y preguntábamos: ¿por qué a mamá? Y a Carlos sí le contestaba: ¿necesitas que te ayudemos a ver la luz? Cuando nuevamente le contesta y le dice que no. ¿Estás molesto? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero a ese hombre, dijo refiriéndose a mi papá. Eso nos causó bastante risa, cosa que le disgustó a mi papá, y dijo: basta de tonterías, y le quitó la tabla a mi mamá. Cuando mi papá se dirigía hacia afuera con la tabla, sintió cómo se la jalaron con tanta fuerza que fue imposible seguir sosteniéndola. Cuando cayó al suelo se deslizó y, como si alguien la jalara, llegó a los pies de mamá. El cursor comenzó a moverse. Nuevamente jugamos. Ahora sí estábamos realmente aterrados. ¿Cómo podía ser posible eso? Era tanta la impresión que no nos dimos cuenta que mi padre sangraba de la mano. Tenía una especie de aruños bastante profundos. Cuando mi madre corrió a querer ayudar a mi padre, la tabla se deslizó nuevamente por el piso, impidiéndole el paso, y volvía a poner la frase una y otra vez: jugamos, Bonnie. Jugamos, Bonnie. Eso era imposible. Solo la familia conocía ese apodo de mi madre, ya que mi abuelo se lo había puesto cuando nació.
así que era imposible que un pedazo de madera lo supiera. Mi hermano la agarró y la puso en una bolsa. Tengo que deshacerme de ella, papá. Mi papá lo quiso acompañar, pero él se negó. Dijo que sería mejor que se quedara para que le curaran. No sé si fue coincidencia o el destino, ya estaba marcado, pero cuando mi hermano iba camino a tirar la tabla, un carro atropelló a mi hermano. Gracias a Dios no fue muy grave, solo una pierna rota y algunos raspones. Cuando nos hablaron para avisarnos, nos fuimos directo al hospital muy preocupados. Al llegar vimos que ya lo estaban dando de alta y nos regresamos a la casa. En el camino solo hablamos de que a pesar del accidente, algo bueno salió de eso. Por fin nos habíamos deshecho de esa ouija, pero solo lo creíamos porque al llegar a casa nos encontramos con la sorpresa de que la tabla se encontraba en la mesita de la sala. No podíamos creerlo. ¿Cómo es que la tabla había vuelto nuevamente a la casa? Mi padre, muy nervioso, habló al amigo de mi hermano y le contó todo lo acontecido. Le pidió que viniera a nuestra casa por su ouija y que él le pagaría el taxi y le daría algo extra por los inconvenientes. Pero lo que dijo el muchacho a continuación nos dejó a todos completamente helados. Discúlpeme mucho, señor, pero ahora ya no es problema mío. Me alegro que el accidente de Carlos no haya pasado a mayores, pero no puedo ir por esa cosa, ahora que por fin me deshice de ella. ¿Pero qué es lo que dices, muchacho?, contestó mi papá. Esa cosa me ha atormentado desde hace años. No había podido deshacerme de ella. Intenté todo, quemarla, tirarla, pero todo era en vano. Siempre regresaba y cada vez que lo hacía, con una tragedia nueva para mí y mi familia. Así que no puedo ir por ella. Y perdóneme, señor, pero tengo que colgar. ¿Cómo sabíamos que esto pasaría? Estábamos terminando de empacar. Hoy mismo nos mudamos. Queremos estar lo más lejos posible de esa cosa. Solo una última sugerencia. Regálela lo más pronto posible. Solamente así podrán deshacerse de ella. Y cuando lo logren, váyanse lo más lejos posible. De verdad, perdónenme. Adiós. Ese desgraciado sabía todo eso y aún así se atrevió a dársela a mi hijo, decía mi madre mientras lloraba. Esa noche hubo bastante actividad en la casa. Se escuchaba que alguien caminaba de un lado a otro. Nos tocaban las ventanas. Juro que fue la noche más larga de mi vida. Ninguno pudimos pegar el ojo por miedo a lo que pudiera suceder. A la mañana siguiente, mi madre preparaba el desayuno cuando tocó una señora con 2 niños vendiendo pequeñas artesanías hechas con botes de aluminio. Se veían de aspecto muy humilde y mi mamá los invitó a que pasaran, que se sentaran a comer con nosotros. Todo eso nos pareció bastante raro, porque mi mamá nunca dejaba que entraran extraños a la casa. Después de desayunar, la señora dijo que tenía que retirarse. Mi madre apresurada comenzó a hacerle una despensa y varios regalos. Todos la mirábamos con asombro hasta que nos dimos cuenta de sus verdaderas intenciones. Entre el mandado, la ropa y los juguetes estaba esa maldita ouija. Mi madre se las dio y no pudo evitar llorar al entregárselas. La señora preocupada le preguntaba que si se encontraba bien, a lo que mi madre de inmediato contestó, temiendo a que fuera a ser descubierta, que sí, que era solo que le gustaría poderla ayudar más. En cuanto se marcharon, mi mamá nos ordenó empacar. Ese mismo día nos fuimos de esa casa y jamás hemos vuelto hasta la fecha. La casa sigue en venta, por si a alguien le interesa. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Andy Jiménez, en Texcoco, Estado de México. La bruja y el demonio. Una tabla ouija es un portal con el mundo oscuro del ocultismo, usado desde siglos por infinidad de personas y sectas, el cual busca un conocimiento más acertado sin importarle que para esto se invoquen muertos, espíritus, entes y un sinfín de demonios hambrientos de ser liberados. La mayoría de las tinieblas, donde por alguna causa están penando o pagando alguna deuda a sus acciones. A los muertos dejamos descansar o vivirás arrepentido por el resto de tu vida. Amigo Chemo San Juan, me he tardado con mi evento, pero tenía miedo en contarlo por todo lo que despertamos con esta tabla infernal. Todo empezó cuando éramos jóvenes y asistíamos a la secundaria antes del año 2000.
Mi hermana Fernanda iba también a la escuela, pero una de sus amigas le dijo que tenía una tabla Ouija, que la tabla requería de ella, pues era clave para la iniciación. Mi hermana, muy interesada, dijo que sí lo haría, pero que le dijera por qué tanta insistencia. La amiga preguntó y la tabla le dijo que era el momento oportuno, ya que en pocos días se acercaba el Día de los Muertos y se liberarían muchas almas, de las cuales algunas estaban aún sin descanso y en pecado, y una de ellas tenían a que ser el alma de la tabla de sabiduría, y si entre más una con oscuro pasado, por ejemplo, un asesino, un satánico o hasta un brujo. La tabla nos abriría no un portal, sino una puerta al inframundo y a una tercera dimensión. Mi hermana dudó un poco y me comentó que sí queríamos jugar con ella, pero como nosotros éramos más chicos, era más peligroso. Se nos hizo fácil jugar, pero nos habían dicho que era malo, pues podríamos quedar atrapados de espíritu y jamás regresar. Nosotros, muy ignorantes, no sabíamos que se trataba de un engaño del diablo para devorar almas frescas y jóvenes, y decidimos participar en esa sesión de la tabla. Pero esta, curiosamente, nunca se movió al principio. Así pasó algún tiempo, y a mi hermana empezaron a seguir cosas raras y extrañas que se originaron con la tabla. Todo esto que contaré es un hecho verdadero del que pocos aún recuerdan en este pueblo. Yo iba en segundo año de secundaria y mi hermana en tercero. Ella me contó que la tabla nos podía decir todo, como saber quién moriría, dónde hay dinero enterrado o hasta algún accidente próximo. Que se le podía preguntar cosas que nadie sabía, pero que si queríamos sería en la noche, de preferencia, en un lugar sin luz y solo. En ese entonces, mi papá no nos dejaba salir a ningún lugar. Él trabajaba en un periódico muy famoso de la Ciudad de México. Le comenté que si podía prestarme la tabla. En mi ignorancia, quería saber la fecha de mi muerte. Mi hermana le dio mi mensaje a la tabla y ella le dijo que teníamos que jugarla después de las 10 de la noche y que no teníamos que tener nada religioso, porque si no, ella no respondería, que porque su muerto era africano y no toleraba otras religiones, y no deberíamos tener a otros dioses o sería fatal. Así pasaron los días hasta que mi hermana le pidió la tabla a su amiga y la jugaríamos en el bosque sin que mis padres se enteraran, pero nos advirtieron que lo que le preguntáramos no lo diría si no la curábamos antes. La tabla era de madera, estaba grabada y pareciera como si algo pesado la hubiera aplastado de arriba para abajo, y era de color café. En ese momento que estaba ella escribiendo, se escucharon a lo lejos lamentos. Y como si un extraño animal nos acechara, y algo pasó volando arriba de nuestras cabezas, cerca de nosotros. Era como una bruja de color negro. Allí donde la jugamos hay muchas de estas, pues nos comenzó a entrar miedo y salimos corriendo de allí y olvidamos la tabla. A lo mejor es mi miedo por lo que nos pasó esa noche del 3 de noviembre que no se olvida, y mucho menos al llegar a casa. La tabla estaba sobre la mesa, lista para jugar. Llegó a un grado que la guardábamos en el ropero, y si no jugábamos un solo día con ella, esta golpeaba el mismo y lanzaba lamentos, o de plano nos hacía maldades. A lo mejor es temor por lo que nos pasó. Ahora duermo con las luces prendidas, pero bueno, para calmarla tuvimos que tener agua bendita de 7 iglesias diferentes. Esto para que el agua tuviera mucha fuerza y así evitara los ataques de algunos demonios que comenzábamos a recibir, por lo que habíamos liberado. Pero lo raro es que la tabla nos dominaba en cualquier forma para jugar con ella. Mi hermana me dijo que cuando jugara a la Ouija, le pusiera las manos en el medio, en un triángulo que parecía corazón, y que le preguntara algo. Y le pregunté a qué hora llegaría mi padre de trabajar, para yo meterme antes de que él llegara de trabajar, porque a mi padre no le gustaba ver que estuviéramos en la calle, y la tabla nunca se movió, y yo le dije a mi hermana que eso no servía. Pasaron días y llegó la amiga de mi hermana,
la que le prestó la ouija. Ella nos dijo cómo usar la tabla, pero yo, muy incrédulo, le dije que no servía esa cosa y ella me dijo, ¿ya la curaron? Le dije, ¿cómo que ya la curamos? Y ella me dijo que se curaba con tierra de panteón y unas velas, pero yo no le creí, pues de por sí nos hacía maldades y ruidos, y ya curada, creo yo sería peor, pero queríamos jugar con ella, no que ella jugara con nosotros. Pasaron los días y el corazón de en medio de la tabla no se movía. La amiga se llevó la tabla unos días y al regresarla, la traía rota a la mitad. La amiga le había prestado la ouija a una chavita de 13 años y a su hermano de 16. Eran también de la misma escuela, y el día que los vimos, mi hermana y yo, su familia hizo una fiesta y nos invitaron a su casa para convivir. Fuimos y la mamá de los jóvenes le comentó a mi madre que su esposo la humillaba mucho, pero mi madre no le puso tanta atención, pues eran problemas ajenos. En la fiesta los chavitos llegaron a buscar a mi hermana y solo vi que fueron, pero yo no quise ir. Se fueron a una casa abandonada que tenía una de mis tías que había dejado al irse a Estados Unidos, pero la casa estaba muy vieja y de ladrillos negros normalmente, y tenía una puerta de fierro oxidada. Nosotros vivimos un tiempo allí en lo que mi papá construía la que ahora es nuestra casa. Mi hermana se llevó a sus amigos a jugar allí con la tabla del diablo. Pasaron unas horas hasta que ya los traía una patrulla y tocó a mi casa y salimos mi mamá y yo. Le dijeron los patrulleros a mi mamá que querían dinero para soltarlos porque los habían agarrado en un terreno jugando la ouija y que la tabla ya tenía mucha sangre humana, pero el policía comentó que ellos no vieron cuando se brincaron al terreno, sino que una vecina del lugar vio cuando los demás se habían saltado y le llamó a la patrulla, que porque la vecina oía gritos muy feos. A mi papá, como le llamó mi mamá para que regresara, y cuando regresó, vi que habló con los policías, les dio dinero para traerlos de vuelta. Mi papá le preguntó a mi hermana que qué cosas hacían dentro de la casa. Ella le dijo que estaban jugando a la ouija, pero para esto, mi papá no sabía qué era eso. Los policías le dijeron a mi papá que esta tabla era algo muy malo y podía despertar al mismo demonio. Los policías se llevaron la tabla lejos a tirarla, pero esta amaneció en la casa de los amigos y la ouija ya tenía sangre. Se tenía que pactar a como dé lugar. Mi papá al oír esto se asustó y le preguntó a mi hermana que por qué tenía sangre, y ella le dijo que a la tabla le tenían que echar sangre, que porque el día que los agarró la policía, como la casa donde vivimos estaba cerrada con candado, se saltaron, y cuando los sacó la policía, la aterradora tabla ya no estaba rota. Por el contrario, les dijo que si querían salir con vida, derramaran sangre de los tres. De algún modo, tenía que estar partida, y curiosamente ya no. Ellos le echaron sangre para que la ouija los perdonara por haberla despertado de su descanso eterno. Y la amiga de mi hermana decía que cuando pasó esto, los policías oían muchos ruidos en la casa y que sentían que les soplaban las orejas, pero tenían que atrapar a los muchachos por invasión. Desde ese día pasaron muchas cosas, como cuando el amigo se bañaba sentía golpes en la espalda, pero él pensaba que era su imaginación. Mi hermana tuvo un sueño y el oráculo de la tabla le decía que quería sangre, pero que ellos se reían y la retaban a que viniera por ella. Casi 2 meses después, los dos hermanos volvieron a llenar la ouija de sangre. La tabla los dominó y logró engañarlos una noche. Ellos no dejaban la ouija para nada. Mi mamá nos dijo un día en la mañana que la mamá de los amigos de mi hermana había matado a su esposo de varios balazos en la cara. Y un poco tiempo después, la muchacha ya andaba muy mal, que tomaba mucho y que decía a la gente que los llegó a conocer que la chavita se metía a droga y el otro hermano era buscado por la policía del estado, ya que había matado a varias personas. Esa tabla destruyó por completo a esa familia. Los familiares de ellos vendieron la casa y fue lo último que supimos de ellos. Todo esto es una historia verídica porque yo lo viví con ellos. Espero que les haya quedado claro
que jugar con lo desconocido nunca te llevará a nada. Bueno, omitiré mi nombre en esta historia, porque adentro en las noches se escuchan los asesinatos que cometieron estas familias, y en ciertas fechas se asoma en la ventana una silueta como un demonio, el cual te hace señas e invita a jugar con esta tabla que quedó olvidada allí dentro, la misma que se cobrará con tu vida. Trovadores, amantes de historias de terror, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones si este video te ha gustado. La habitación del diablo, historia real de una posesión demoníaca. Escrito y adaptado por el oficial Chemo San Juan. El salir huyendo del lugar donde dejaste parte de tu infancia no es fácil, pero no teníamos otra opción, ya que mi vida y la de mis seres queridos corrían peligro y era una decisión de abandonar todo o morir allí mismo. Todo porque el diablo o el maldito innombrable se posesionó del hogar, fruto de mis padres. Ahora vive y habita allí. Al día de hoy, y cada vez que viajo al Estado de México desde San Luis Potosí, amigo Chemo San Juan, me carcome un escalofrío intenso de todo lo que allí se vivió, pero tengo fe de que esto algún día termine y que de nueva cuenta recuperemos la calma y olvidemos este capítulo donde el demonio nos arrebató más que la propia vida, nuestro futuro. Mi nombre es Alma Pérez. Nací en la Ciudad de México un 2 de noviembre, por cierto, Día de Muertos. Así que mis fiestas estaban siempre hechas alusivas a la muerte y sentía cierta familiaridad con ello, al grado de acostumbrarme a lo relacionado con el tema. Después de vivir rentando parte de mi niñez, mi padre pudo por fin comprar un terreno y construir su propia casa. Eso en el Estado de México, en el municipio de Los Reyes, La Paz, en la colonia del Salado y cerca del famoso canal de aguas negras de la compañía, cementerio y fosa de muchos muertos ahogados o allí arrojados por secuestradores y asesinos, de donde por cierto a la fecha siguen sacando cadáveres en estado de putrefacción. Desde siempre que yo recuerde, se escuchaba a todas horas del día como si arrastraran muebles, como si nuestra casa tuviera vida propia, y hasta sus columnas transmitían un cierto sentir, ya que allí el ambiente se sentía muy diferente a cualquier otro lado. Aún traigo en mis oídos ese horrendo crujir, y peor aún, está más dentro de mi mente, aunque ya pasaron muchos años que esto inició. Poco a poco se fue alimentando de nuestra energía, y después de 30 años y a la fecha, esa casa sigue de pie, y lo que no tiene explicación es porque no había día que no dejara de escuchar ese ruido, que era como el bramar de un demonio. Cuando vives en familia, y más en una muy numerosa, nunca hay silencio, y parte de esos ruidos pasaban totalmente imperceptibles, y al principio, nada más los medio escuchaba, a menos que te quedaras en el cuarto del lavado a solas, pero tan acostumbrada estaba que los demás familiares no sentían absolutamente nada. Mi vida dio un cambio radical en el año 2000, fecha en que mi padre se quedó sin trabajo cuando se privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, ya que él trabajaba para esa empresa mexicana y dependía de ello con sus 5 hijos. Él no veía de otra que buscar trabajo de lo único que sabía hacer, y este no estaría cerca de nosotros. Más bien lo haría y sería en provincia. Cierto día, Chemo San Juan le llamaron de San Luis Potosí para comenzar a trabajar hasta allá. Así que llegó el mes de julio y se marchó a su nuevo empleo, llevándose a sus 3 hijos más pequeños y a mi madre. Yo estaba en la universidad y no podía dejar mi beca y mis estudios. Mi hermana que me seguía estaba en la prepa y aunque intentó cambiarse a una de San Luis Potosí, ella tendría que recursar un nuevo año y no le convenía. El punto está en que Aurora y yo estábamos a solas en una casa enorme con habitaciones grandes y vacías. Y para no estar desprotegidas, porque con 2 muchachas solas no faltaría el vecino encajoso que quisiera aprovechar la ausencia de nuestros padres y entrar a robar, o peor, aún hacernos una maldad.
así que invitamos a unas tías a vivir con nosotras. Una de ellas era la tía Chávez, siempre creyente y devota de la Santa Muerte y demás cosas de santería que nosotras ignorábamos al principio. Llegó a vivir a nuestra casa, lo cual le agradezco por su compañía, y a mi tía Flor, muy tranquila y pacífica, cada una con sus esposos. Don Chemo, el infierno comenzó una mañana cuando el esposo de mi tía Flor nos contó que algo en la noche se le trepó y le oprimía su pecho, y este algo era pesado, de un nauseabundo olor a putrefacción, y su respirar era helado. Él, pensando que se le subió el muerto, pues ya no lo dejaba respirar, y al levantar un poco la mirada, lo que él vio lo dejó sin habla. Él afirmaba que eso era un demonio, un auténtico ser de bajo astral en su complexión infernal. Aurora y yo, al escuchar este evento, nos echamos a reír e hicimos bromas como que el muerto era gay y demás cosas, como que mi tío estaba exagerando. Esa misma noche mi hermana, después de tomar un baño y de terminar de estudiar, al ya estar en el sueño profundo, le sucedió un evento muy raro, hasta increíble a mi punto de vista. Ella argumentaba que se le subió el muerto, que ella al parecer estaba en un efecto de parálisis de sueño, pero con todos sus sentidos despiertos, y sintió como esta cosa diabólica no la dejaba respirar y la quería ahogar. Decía que era un hombre, porque hasta sentía como sus partes genitales se brotaban en su zona íntima y la tocaba. También sentía su respirar, pero con una especie de ronroneo, como si fuese un animal o una bestia. Al oír eso estaba impactada de ese suceso e incrédula. Le decía que era sugestión, que era a raíz de lo que le pasó al tío, y le recomendé que no pensara ya en eso. A la mañana siguiente, que por cierto era sábado, se sintió de repente un frío intenso, y este se sentía en toda la casa. En pleno mes de mayo, era como si estuviéramos en una cámara frigorífica, y peor aún, de pronto nos comenzaron a arrojar objetos a plena luz del día hacia todas las direcciones. Después de unos minutos, todo quedó en total calma, y en los sillones se notaba que estos se sumían como cuando alguien se sienta, pero era pesado, y de pronto ese alguien se levantaba. Ese frío terrible no nos permitía. La cama se estaba incendiando. No sabe en qué momento se cayó la vela sobre las cobijas cuando estaba a una distancia de 1 metro aproximadamente. Ella como pudo salió del cuarto y comenzó a gritar. Al salir estaba con la cara y muñecas todas marcadas como si alguien lo hubiera tenido sometida. Eran ya varios meses de esa situación. Ese día entré a la recámara de mi hermana y le grité a lo que fuese de que la dejara en paz. Pero esa cosa, la mayoría de las veces se manifestaba cuando mis tíos estaban trabajando. También le grité que si era un muerto le haría una misa, y si fuese otra cosa, que se fuera de nosotros y en paz nos dejara. Así que abracé a mi hermana y me la llevé a mi cuarto. Durmió conmigo lo que restaba de la madrugada. Se despertó y se fue a la escuela. Yo tomaba clases ese día más tarde, y con un poco de miedo y sin tratar de sugestionarme, fui a ver a la televisión al cuarto donde dormía mi tía, pues acababa de regresar del trabajo. Y recostándome en su cama, ella se levantó al baño y de regreso estábamos platicando un poco. Se quedó dormida. De eso serían justamente las 8 de la mañana. Estaba muy atenta a la televisión viendo las noticias cuando sentí un peso en mis tobillos e intenté pararme, pero no pude. Una fuerza terrible estaba sobre mí, y de repente sentí cómo me tomaba la cara y me volteó la cabeza con una mano enorme, y su cuerpo no lo pude distinguir de reojo, pues no me soltaba la cara, y traté de verlo mediante el reflejo del televisor. Era imposible, ya que solo se veía una mancha negra llena de puntos como cuando pierde señal la televisión, y un olor a podrido invadía la habitación entera. Esa cosa me hablaba, y su voz, que por cierto nunca la olvidaré, me decía que mi hermana y yo moriríamos sin que nadie pudiera evitarlo, ya que se adueñaría de nuestra alma y voluntad. Apenas alcancé a rezar un Padre Nuestro, pues me sentía morir en ese instante. Quiero que sepan
Estaba despierta. Nunca perdí el conocimiento y no era un sueño. Estaba totalmente lúcida ante esa aberración manifestada. El ente se apartó poco a poco de mí, cuando en mi pensamiento comencé a orar con ímpetu y nombraba a Dios Padre en todo momento para que me salvara de ese demonio que me atormentaba. Ya que yo no podía hablar, lo dije en mi mente. Recordé que yo estaba bautizada ante Dios misericordioso y que el demonio no tenía poder sobre mí. Me levanté corriendo y pude comprobar que la que estaba durmiendo junto a mí no era mi tía. Esta aún estaba en el baño. Así que corrí al baño y le dije a mi tía lo que había pasado. Estaba paralizada del miedo. Mi vida jamás volvió a ser la misma, amigo Chemo. Mi pobre hermana y yo tratábamos de no dormir para no ver a este demonio roba almas. Y a la larga, eso nos afectaba al grado de perder clase. Y peor aún, el semestre. Y no nos sentíamos en confianza de exponer en público este acontecimiento que se suscitaba en nuestro hogar. Lo peor estaba por venir, ya que no sería fácil salir de allí. Mis tíos también fueron mudos testigos de estos hechos y al día de hoy los pueden corroborar, ya que también a la larga quedaron marcados por tanta energía acumulada en la casa. Cuando ellos estaban en horas de trabajo, estas manifestaciones eran más fuertes y cuando regresaban eran menos frecuentes. La casa ya estaba impregnada de esta esencia y de ese ambiente maligno. Era sin duda la habitación del diablo. Parecía como que no nos perteneciera, pero algo allí nos trataba de retener y no sabíamos a ciencia cierta el porqué de todo esto. Pudiera ser de tanta brujería, además de cadáveres o cosas allí tiradas cerca en ese canal de aguas negras, o también pudiera ser un trabajo hecho para perjudicarnos. Pero trabajaban con muertos y en este caso estábamos tratando con el demonio o hasta el mismo diablo en persona. Ya no soportamos tantas cosas de este tipo de manifestaciones y nos tuvimos que marchar de allí. Sin querer dejamos todo, pues nuestras vidas corrían peligro por lo que habitaba nuestro hogar. Pocas personas lo saben, porque hay quienes piensan que estábamos volviéndonos locas, pero no es así. Ahora, después de 13 años de este primer contacto, esa casa no se ha vendido. Es como si ese ente o amo del Averno no quisiera dejarla, o peor aún, impide que la gente la quiera comprar. Mis peores pesadillas son siempre ahí, ya que a pesar de vivir lejos en el estado de San Luis Potosí, siempre la recuerdo y es como si me llamara y regresara en sueños. Mi madre dejó una foto mía por descuido en esa casa y por ende está allí atrapada, la cual me mencionan algunos amigos videntes que era el medio de contacto y por donde me torturaban, ya que allí el diablo abría una puerta dimensional y en esta me llamaba y me pedía de regreso, de donde según él nunca me dejaría salir. Continué con pesadillas y ciertos trastornos muy severos durante algún tiempo, hasta que se retiraron mis fotos y dejé de soñar la casa y el demonio que la habita. Pasaron muchos detalles entre esos meses que no quiero prolongar más. Ahora ya en esta edad madura me dedico a meditar, orar y a mantener armonía en mi vida, pero quería contártelo, Chemo, porque hay gente que dice ser atea y yo antes de este hecho tenía mis dudas sobre Dios. Y créanme que por experiencia propia les digo que no esperen para ver el diablo en persona para creer en Dios, porque muchas veces recurrimos a él cuando creemos tener el mundo encima. Ya fui con padres y todo tipo de personas para que me ayudasen a retirar o dejar de pensar en ese ente. A pesar de que soy una persona profesional y preparada, allí corroboré que el diablo es un ente tan real y peligroso como un arma, ya que este te puede quitar la existencia de una forma cobarde y traicionera. Es por eso que con toda confianza y después de muchos años libero mi mente y mi alma y comparto este suceso que nos atormentó y estuvo a punto de terminar con nosotros. Solo resto decir que aún tenemos en venta esa casa y que aunque se esté vendiendo en un precio por debajo del mismo, no hay compradores. Los que la visitan ya no regresan a ofertar. Gracias a Dios Padre que ese día tuvimos la suerte de salir de allí y por nada del mundo pondría un solo pie nunca más.
Bendiciones. Espero que esto se difunda y se les quite a muchos la venda que tapa nuestros ojos en este tema de la existencia y crean en el innombrable, el mismo diablo. Años antes, curiosamente, yo, su amigo y servidor Chemo San Juan, conocí esa casa por casualidad, posiblemente en los años que más eventos pasaron. Esto porque tenía familiares viviendo casi enfrente del canal y ante mi curiosidad, 5 años después la visité y allí seguía sin perderse en la colonia Magdalena Atepec de los Reyes de la Paz, Estado de México. La calle trae el nombre de un río. Gracias. En la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. La maldición del oro. En mi país y en varios de Latinoamérica, se asegura que cuando se guarda oro por mucho tiempo, de este se adueña el diablo. Mi abuelo y mi padre eran buscadores de oro y de tesoros. En una época las personas acostumbraban a esconder el oro en cavernas o simplemente enterrarlo. Mi padre y mi abuelo andaban detrás de uno que estaba cerca de nuestra casa. Ellos creían que estaba en una gruta pequeña, no muy alejada de allí. Por aquellos lados se veían luces en las noches. Es esto una muestra clara de un entierro, como se le dice por estos lados. Muchas noches estuvieron junto a la entrada de la gruta, esperando ver algo extraño, y a fe que lo vieron. Era un hombre viejo y encorvado. Pegado a él llevaba unas cadenas de oro. Un tesoro, pensaron ellos. Lo vieron arrastrar estas cadenas. Se le veía cansado, aunque no le pudieron ver su cara. Su actitud de tristeza se notaba. Lo siguieron y lo vieron entrar en la gruta. Allí en un punto específico, desapareció. Ellos de inmediato sacaron sus herramientas y fueron a cavar allí. Cuando dieron el primer golpe, un temblor inexplicable y un rugido atronador llenó todo el recinto. Se quedaron un momento estáticos sin saber qué hacer o de dónde provenía aquello. Un golpe más de su pica y el rugido volvió con más fuerza. La gruta amenazaba con venirse abajo. Ellos salieron corriendo. Al estar en la salida, escucharon una voz lastimera. ¡Ayuda! La voz era suave, pero con decisión. En ella se escuchaba ese dejo de tristeza y dolor. Ellos corrieron, porque a pesar de la voz ser lastimera, también tenía un tinte terrorífico. Esa voz no era de alguien de este mundo. Aunque aterrados por lo que vieron esa noche, querían sacar el oro que creían había allí. Así que consultaron a un anciano que había sido un gran buscador de tesoros. Bueno, al menos tenía los conocimientos porque nunca pudo dar con uno. Subieron a su humilde casa. Este les explicó que ese que vieron era Pachito, un hombre que toda su vida sacó oro en los riachuelos. No era mucho lo que conseguía, pero sacó oro toda su vida. Lo atesoraba con celo para dejárselo a su familia. Como desconfía de que sus hijos lo gastarían, lo dejó en aquella gruta escondido, pero por su avaricia de guardar y guardar, le llegó la muerte y no alcanzó a decirle a sus hijos lo del oro. Murió en la total pobreza. Con los años empezaron a ver su alma en pena cuidando el oro. Esto que hizo toda la vida, lo seguiría haciendo por toda la eternidad. Como se cree que el oro con el tiempo, el diablo se adueña de él y también del alma de quien fue su dueño. El oro es la perdición de esa alma. Es el diablo quien cuida el oro para que nadie lo encuentre. El alma de Pachito lucha contra esto, esperando que alguien se lo lleve y lo deje descansar en paz. Les aseguró que no eran ellos los únicos que habían dado con la pista del oro, ni tampoco serían los últimos. Les dijo también que había una manera de sacar aquel tesoro, solo si tenían buenas intenciones. Debían ser un número de personas impares, no uno, de 3 en adelante, todos mayores de edad y bautizados por la iglesia. Debían ir Jueves Santo a amanecer a viernes.
En un momento de estos, pasada la medianoche, el diablo abandona todas sus riquezas materiales de la tierra y sale a llevarse almas, ya que la creencia dice que en ese momento Jesús está muerto y no puede ayudar a esas almas. Ahí podrán ver la riqueza de Pachito, y si las personas son de un alma pura, o al menos no tienen pensado hacer el mal con ese oro, lo podrán llevar, o al menos lo que logren sacar antes de que cante el primer gallo. Pero si su alma tiene malas intenciones, lo podrán ver, pero nunca lo podrán sacar de allí. Mi padre y mi abuelo llamaron a otro hermano de mi padre para que los acompañara en la próxima Semana Santa a aquella labor. Así lo hicieron. Pasadas las 11 ya estaban dentro de la gruta, esperando los acontecimientos. Fue así que a plena medianoche, la gruta cambió por completo. No era un poco, toda la gruta estaba cubierta por oro. No cabía una pepita más de oro. En un rincón se veía algo como un ave. Era más una sombra. Era el alma de Pachito. Su voz así lo denotaba. ¡Ayúdame! Llévense todo, por favor. ¡Sálvenme! Era la misma voz de la otra noche. Iban a empezar a sacar el oro, cuando mi tío dijo: ahora sí que saldremos de pobres. Esta sola frase hizo que todo el oro que cubría la gruta se volviera polvo. Esa ave o alma fue atada por grandes cadenas, ya no oro, sino simples cadenas de hierro oxidado, cadenas que lo llevaban al fondo de la tierra. Mientras eso, lo que fuera gritaba desesperado. Su voz era desgarradora y la más triste que ellos pudieran haber escuchado. No pasaron 3 minutos para que todo volviera a ser como antes, el interior de una simple gruta. Cada año mi abuelo y mi padre volvieron a la gruta con personas diferentes, esperando volver a encontrar el tesoro, pero nunca más lo volvieron a ver. Consultaron de nuevo con el anciano. Este les dijo que cada año se muestra a ojos nuevos. Quienes ya lo vieron, nunca más lo volverán a ver. Ese oro le pertenece al diablo. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra. Muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras, que aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas, en poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños, bebés se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta. La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasos al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre.
Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia. Se hace añicos. Cuando el esposo mira los vidrios rotos, toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura. Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría, pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero de alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas de lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción, o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página y canal de YouTube de mi amigo el escritor Chemo San Juan. Síguelo. El ahijado del diablo, relato de un mal padre. Hace años había una familia tan pobre, pero tan pobre, tanto que no tenían ni para comer. Para colmo, la mujer estaba embarazada una vez más y a punto de dar a luz. Este mal padre de familia no tenía trabajo y su familia estaba a punto de morir de hambre. Todos los días salía a buscar trabajo y le cerraban las puertas. En su desesperación, exclamó esto: como nadie me ayuda, yo sería capaz de venderle mi alma al diablo o hasta ofrecerle la de mi hijo que está por nacer. Honestamente, este campesino estaba agobiado y a punto de hacer una tontería. Para su mala o buena suerte, esa tarde el diablo andaba de paseo y escuchó con atención su petición y posible pacto. Cuando le apretó más el hambre,
y al ver que sus otros hijos no crecían por falta de vitaminas, se fue al monte y al estar solo una vez más volvió a exclamar: ya nos estamos muriendo de hambre y nadie me da la mano. Si fuera posible, vendería un hijo para salvar a los otros. En ese instante, de atrás de un gran árbol salió un señor extraño. Este era alto, blanco, muy guapo y se veía de mucho dinero, el cual le comentó: mire amigo, escuché su necesidad de conseguir dinero y como estoy de acuerdo, quiero que me vendas a tu hijo. Si aceptas, te daré su peso en oro y así salvarás de una posible muerte a los demás. Es más, yo quiero ser su padrino. Como verás, yo no tengo hijos, solo que cuando éste cumpla el místico número 666 en semanas y cuando llegue esa fecha, me lo entregarás. ¿Estás de acuerdo? Cuenta la historia que ese número de semanas se contabilizaba en una edad de más de 12 años. Incrédulo el padre y en total desesperación, aceptó sin consultar a su mujer, pues el hijo que pedía el diablo era el único que no estaba bautizado, el que estaba a punto de nacer. Al amanecer en la puerta de la miserable casa aparecieron 3 kilos de monedas de oro, todas de una excelente calidad y quilatajes. Allí el mal padre comprendió que ese ser que se apareció era ni más ni menos que Satanás, el engaño humano, y el pacto ya estaba en proceso. El hombre después de 12 años le contó del pacto a su mujer y le convenció de que el niño estaría bien y en buenas manos, y como ya habían recibido suficiente para educar a los hijos, vivir entre comodidades y comprarse una casa, se llegaba la hora de que el ahijado creciera con su padrino el diablo. La madre, como no queriendo, aceptó y con miedo le contó al niño de este pacto. Ni modo, hijo, ya te vendimos con tu padrino el diablo y tu madrina, quien es yegua, un caballo hembra de color negra que siempre camina junto a él, quien también fue vendido al diablo a cambio de oro, y este se casó con ella. Espero nos comprendas, gracias a ti nos salvamos de morir de hambre. Ahora él por ti vendrá. Ya se llegó la fecha de pagar el pacto. Así de cruda, la madre le expresó esto al niño. El muchacho se puso triste y se echó a llorar. No podía creer cómo es que lo habían entregado al devorador de almas y hombre al gran demonio. Esa noche, como siempre, se puso a rezar y exclamó: tú eres mi único Padre, gran Dios Todopoderoso, y solo te pertenezco a ti. Te ruego por favor no permitas que ese ser maligno me lleve y maldiga mi alma. Cuentan que esa noche, al ver la tristeza del Hijo de Dios, del cielo bajó un ángel a consolarlo y a decirle: este mensaje es de Dios Padre. Tú no tienes la culpa de sacrificarte por tu familia, como Cristo lo hizo por la humanidad, pero lamentablemente tus propios padres te vendieron. El niño triste decía: ¿cómo va a ser esto posible? No creí que los que me amaban me vendieron. El ángel contestó: sí, hijo, ahora tu padrino es el diablo y tu madrina es ese caballo hembra color negro que monta y también fue vendida por un humano en total desesperación, y en breve vendrán por su ahijado. Pero no estás solo. Tu Padre Dios Todopoderoso te manda un regalo. Esta es una soga de 12 nudos que está bendecida celestialmente, y con esta soga le darás 9 latigazos a quien venga a reclamar tu alma o el pago pactado. A la semana tocaron la puerta y era una yegua negra que con voz humana replicó: buenas noches, compadre. Vengo por mi ahijado. Me manda su compadre el diablo. Él ya cumplió y ahora exigimos el pago. El niño no se despidió de sus padres y triste se encaminó a su muerte prematura y a la perdición de su alma. Dicen que en el bosque la tierra se abrió para que entrara el mal, y en ese momento el niño sacó la soga y le dio de latigazos a su madrina la yegua, quien salió muerta de dolor y miedo y huyó entre la oscuridad. El niño,
A pesar de ser muy joven, era valiente de corazón, pero allí no acabó todo. Cuando el niño pretendía huir, se le apareció el diablo y extrañado este le dijo: creo que te llevaré yo a tu nueva casa al infierno, ahijado. ¿Por qué no viene mi madrina, padrino? Este extrañado contestó: no puede, ella de repente enfermó y no se puede incorporar. Más tarde veré qué le pasó, ¿ok? El diablo le dijo a su hijado: por cierto, vamos a un lugar lejano y no podrás ir a pie. Y en ese momento el diablo se convirtió en un toro negro pura sangre para que el niño lo montara. Pero antes de montarse, el niño volvió a sacar la soga bendita y le dio otros 9 latigazos a su padrino, el mismo diablo. Y este, muerto de dolor ante tal objeto celestial, no pudo con eso y retornó por donde la tierra se había abierto. Estos latigazos duraban décadas en borrarse, y desde entonces jamás pudieron reclamar como pago el alma del inocente niño. Comenta la gente del pueblo que de la noche a la mañana esta familia desapareció por completo. La casa se destruyó, las tierras se secaron y sus animales se murieron, y desde entonces quedaron malditas, y algunos al pasar por allí de noche escuchan cómo las almas son atormentadas por el diablo, después de que no cumplieron su pago con el señor Satanás, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Gracias. Relato elegido por el demonio, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Un grupo de 4 amigos universitarios tuvieron la idea de visitar el cementerio en la noche. 2 mujeres y 2 hombres querían jugar con la tabla Ouija, algo que ninguno de los presentes había hecho antes, pero querían jugar. Se reían y se ufanaban de su ocurrencia. Visitaron la tumba más antigua que pudieron ver en el cementerio. Cuando empezaron el juego, uno de ellos empezó a reír desenfrenadamente. Parecía un loco. Esto se decía satánico y quería ser poseído por un demonio. Al menos es lo que decía en son de broma. Los demás no podían entender lo que estaba pasando, más aún que en la tabla no había pasado nada extraño. No podían ni imaginar el portal que habían abierto. Aquella tumba, la cual osaron visitar, tenía un cuento bastante tenebroso. Se decía que allí había encerrado un demonio que el mismísimo Dios había enterrado por toda la eternidad. Pero ellos con su estúpido juego lo habían liberado. Pero ellos no se enteraron de nada aquella noche. El grupo de amigos abandonó el cementerio al amanecer. Nada había pasado para ellos. Solo un juego más en el cementerio. Pero días después llega al pueblo un hombre bastante misterioso y taciturno. Todos al verlo le temen, sin siquiera tratar con él. Se nota a primera vista que es alguien que tiene que ver con el mal. Uno de los allí presentes desapareció. Después de aquel juego, en el pueblo se notó un cambio. Tal vez no tan perceptible, pero sí había algo. Las personas dejaron de ser amigables. Muy pronto se encerraban en sus casas. Parecía que le temían a que los sorprendiera la noche fuera de sus hogares. En el ambiente se sentía algo tenebroso y extraño. Una de las chicas resultaba embarazada. Se dice en los círculos sociales de esta que es amante del párroco del lugar y que está embarazada del mismo. Cuando ésta va a dar a luz, dio a luz un martes y yo un miércoles. Así que viví esta historia de primera mano a partir de aquí. Ella está en el pasillo lista con su bebé para irse. En ese mismo instante entra un pediatra. Se lleva a mi bebé para hacerle un chequeo médico. Como ya es hora de cambio de turno, el médico deja a mi bebé en la sala de maternidad. De un momento a otro en el hospital solo se escuchan gritos. Aquello es un caos. Una de las enfermeras que recibía turno se encerró con los bebés y empezó a apuñalarlos con una navaja que traía en su bolso. Los padres podíamos ver desde afuera por los vidrios, pero nada podíamos hacer. Estaba encerrada, solo gritar y pedir ayuda. La mujer estaba enloquecida y los vidrios manchados de sangre. Aquello era una carnicería infernal.
Algunos padres en medio del desespero quebraron los vidrios y entraron, pero ya era tarde, o al menos para hacer pagar la culpable. Ella se había cortado la garganta. Fue la pérdida más dolorosa para mí. Solo pude tener a mi bebé unas pocas horas en mis manos. Se me había partido el corazón y el alma. El pueblo estaba consternado por lo ocurrido. Para hacer más trágica y cruel esta historia, esa misma semana un joven disparó indiscriminadamente en un salón de niños pequeños, matando al profesor y a la mayoría que allí habían. Dicen que no era él, parecía un loco. De un momento a otro volteó el arma a su cabeza y se disparó, dejando su sangre y sus sesos mezclados con los de sus víctimas. Terror y dolor embargaban a todos en el pueblo. Días después una mujer dio parte a la policía que un hombre extraño se veía rondar por el lugar de los acontecimientos. Se creía que era el joven que estuvo en el cementerio y había desaparecido. Se veía más viejo y enclenque, lleno de tatuajes muy extraños, pero la mujer no lo podía asegurar. Preocupada y adolorida por lo que me había pasado, consulté a un chamán qué era lo que estaba pasando en el pueblo. Este me dijo que los jóvenes que habían ido a jugar con la ouija en el cementerio habían despertado a un demonio poderoso. El joven desaparecido estaba poseído por este y andaba entre nosotros como cualquier ser humano. La única manera de devolverlo a su prisión debía ser con la sangre más pura de un niño del pueblo. Así que yo me reuní con los que habían estado en el cementerio y se puede decir que casi los obligué a volver allí y remediar lo que habían hecho. Cuando llegamos, allí estaba el joven desaparecido, envuelto en una túnica negra. Sus ojos eran negros, tan negros como el infierno. Al vernos dijo con una voz cavernosa, parecía que hablara de ultratumba. Nos dijo que tenía derecho de estar en este mundo y que nadie se lo iba a impedir, que ellos pagarían por haberlo traicionado. No era un joven normal, era el mismo demonio. Así que sin más preámbulos corrimos de allí. No podíamos hablar, solo correr. Todos llorábamos, no sabíamos por qué. Una de las chicas se orinó en su ropa. El miedo era algo inexplicable. Sin saber qué hacer, buscamos al párroco para contarle lo del juego, lo del chamán y lo que habíamos vivido. Él no pareció sorprenderse, solo dijo que ya había llegado el momento. No sabíamos de qué hablaba, ni mucho menos de qué momento. Le preguntó a la joven dónde estaba su bebé. Ella le dijo que en casa, al cuidado de su madre. El sacerdote, sin mediar palabra, salió camino a casa de la joven. Mientras lo seguimos, nos aseguró que el niño de ella era un enviado. Tiene las 3 marcas. El demonio lo buscaba para poseerlo y quedarse para siempre en este mundo. Nos subimos al auto del sacerdote rumbo a casa de la joven. Él nos dijo que él hacía parte de una cofradía que cuidaban esa tumba. Nos aseguró que su bisabuelo había abandonado la cofradía y por eso se había desatado aquello. Él se sentía culpable, pero la joven madre del bebé y los otros 2 decían que eran ellos los culpables. Por aquel estúpido juego, el sacerdote sacó su celular y llamó a alguien. Sin muchas palabras les dijo dónde nos reuniríamos. Llegamos a casa de la joven. Su bebé lloraba, como si presintiera que algo malo ocurría. La madre de la joven lo tenía entre sus brazos, pero no estaba pendiente del bebé. Parecía que estuviese en un trance. Al lado de ella estaba el joven desaparecido, pero como decían los testigos, era él, pero muy diferente. Podemos ver que la madre de la joven no tiene el bebé. Esta parece flotar en una burbuja eléctrica, mientras el joven habla en un idioma desconocido para mí. Parece una letanía o una oración. En eso llegan varios autos con hombres de túnicas plateadas. La madre del bebé recordó que un crucifijo que llevaba al cuello se lo había dado un sacerdote y este sin más le dijo que no se lo podía quitar nunca. Cuando el joven vio el crucifijo, este dio un destello de luz. El joven lo miró con furia y lanzó un manotazo. A pesar de que estábamos a considerable distancia, todos caímos al suelo. El otro joven se fracturó la clavícula. La madre del bebé quedó inconsciente, yo a su lado también adolorida. La otra joven en un estado de shock. Yo sentí más que terror y pánico. Era un horror que llenaba mi cuerpo. No sabía por qué estaba pasando esto. En eso, los hombres de las túnicas entraban.
con una Biblia, una daga, algunos brebajes y un gran crucifijo. Nos pidieron apartarnos, se encerraron y empezaron a hablar en un idioma desconocido. Se quedaron allí con el joven y el bebé. Más que hablar, gritaban. Estaban realizando un exorcismo. La joven madre no entendía el porqué. Mientras fui con la madre del bebé a ver cómo seguía su madre, esta había vuelto en sí. Nos contó una historia a la cual ella nunca le prestó atención o simplemente le daba miedo creer que fuera verdad. Esta decía que en el seno de su familia nacería un niño con una marca en especial. Cuando éste naciera, el demonio que estaba preso vendría por él. La marca la tenía aquel bebé, el cual, como para hacer más tenebrosa la historia, la habían bautizado Ángel. Ese demonio necesitaba la sangre del bebé. El juego del cementerio, todo fue planeado por el chico que estaba adentro. Necesitaba liberar el demonio, pero el niño de la marca debía estar presente. Por eso llevó a la madre. Esta, al escuchar esto, empezó a gritar como loca: ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Ella entendía que iba a morir. En ese momento se escucha un grito desgarrador en la habitación, un grito de rabia y de dolor. Al rato salen los hombres de las túnicas plateadas y el sacerdote. Traen el bebé en manos. Está vivo y ya no tiene ninguna marca. El sacerdote nos pidió no decir nada de esto. Hay secretos que es mejor dejarlos así para que el mundo siga siendo mundo. Nos dijo también que la Ouija no es un juego. No todo el que dice ser amigo lo es. El joven desaparecido había muerto en el exorcismo. Los hombres de túnica plateada se llevaron el cuerpo. De este nunca más se supo. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo.